Para continuar con la decoración de nuestro pastel, vamos a empezar a realizar nuestra técnica de mármol moderno. Es una reversión del clásico mármol donde vamos a trabajar nuestra pasta con diferentes temperaturas. De esa forma vamos a lograr que todas las vetas se fundan y formen un mármol bastante más abstracto de lo tradicional. Y para esta técnica vamos a utilizar entonces y combinar, tenemos fondant y pasta de goma. Es una proporción muy pequeña de pasta de goma que la vamos a integrar con nuestro fondant y de esta forma nosotros vamos a poder sostener luego toda esta cubierta que va a estar abrazando a nuestro pastel. Así que voy a colocar un poco de rocío vegetal en la base para poder amasar por unos segundos y que se integre a la perfección la pasta de goma con el fondant. Luego también, como pueden ver en la mesa, yo tengo color gris y tengo un poco de color negro. Con eso vamos a formar nosotros las vetas que van a ver en el borde de todo el pastel. Ustedes tranquilamente pueden cambiar los colores al gusto sin ningún problema. Me coloco un poco de aceite en mis manos para evitar que se me pegue. Y voy a formar ahora un rollo y lo voy a reservar por acá adelante. Con nuestra pasta gris, que no deja de ser más que mezclar un poco de la pasta blanca con apenitas de pasta negra, simplemente vamos a amasar y formar unos pequeños rodillos. La cantidad de color también es elección, eso va a depender de cuán intenso quieran que sea su mármol, si quieren que predomine el blanco, que predomine el negro, eso lo van combinando ustedes a su gusto. De estas piezas vamos a cortar algunas, otras dejamos más largas y las voy a ir colocando en el fondant blanco. Colocamos ahí. Repetimos exactamente lo mismo con nuestra pasta negra. Y ahora viene lo divertido de esto, que es una técnica que es bastante abstracta, entonces nosotros vamos a poder empezar a jugar con todo esto. De este rodillo vamos a estirarlo un poco más para que empiecen a integrarse los colores. Y ahora simplemente vamos a ir formando como si fuese una especie de gusanito, mezclando los colores. ¿Sí? Una vez que lo tenemos de esta forma, simplemente vemos, si nos queda todo el dibujo negro, lo que podemos hacer es darlo vuelta y entonces ahí vamos acomodándolo como para que nos queden un poco de vetas de todas partes. Aplasto. Y vuelvo a estirar. Lo que busco con esto es que empiece a mezclarse un poco los colores. Voy presionando también para que se fijen bien y no se me desarmen. Y volvemos a repetir exactamente el mismo procedimiento. Voy a compactar esto. Y lo que voy a hacer es tomar un plato, en lo posible que pueda ir al microondas, y voy a colocar bastante cantidad de aceite. Pueden colocar aceite, pueden colocar manteca vegetal, no hay ningún problema, cualquiera de las dos opciones puede ser.
Ubico esto y vamos a llevar en tandas de 30 segundos al microondas porque necesitamos que esto empiece a tomar temperatura y el fondant así va a empezar a ablandarse y vamos a poder empezar con el dibujo de todas nuestras vetas. Para esta técnica sí es importante que podamos contar con un microondas. Si no tenemos, lo podemos llegar a hacer en un horno eléctrico que tenga un convector que nos ayuda a nosotros a poder empezar a levantar temperatura en el fondant y que nos seque el contorno. Lo que buscamos nosotros es que el fondant se caliente y que se empiece a resecar. Los primeros 30 segundos ya empieza a tomar temperatura mi fondant, pero todavía ven que está todavía bastante armado. Vamos a llevar una tanda más. Aproximadamente van a ser 2 minutos que nosotros vamos a estar llevando, es decir, son 4 veces de acuerdo a la cantidad de pasta que yo voy a estar trabajando. Como pueden ver, ya nuestro fondant empezó a tomar un poco más de calor. Vean que yo puedo empezar a moverlo, pero le falta todavía un poquito más porque necesito que el fondant esté casi como líquido. Así que vamos a llevar unos 20 segundos más nada más y volvemos. Cuando ya pasó el tiempo necesario, vamos a poder empezar a trabajar con nuestro fondant. Vamos a ir abriendo de a poco con nuestras manos. Cuidado que esto está muy caliente. Y poder ir mezclando los colores. También tengo un poco de colorante negro que con un pequeño palillo simplemente vamos a agregar en algunas zonas. El colorante negro lo que hace es que tiñe diferente a la pasta y nos van a dar esos pequeños detalles de color. Una vez que ya lo tengo, lo voy a pasar directamente sobre mi tabla. Con mucho cuidado, esto está todavía muy caliente. Y entonces acá voy a empezar a ir abriendo y mezclando un poco los colores. Podemos tomar incluso un poco más de un color de un lado, llevarlo al otro, ir formando nosotros nuestras vetas. Y una vez que ya lo tenemos casi listo, vamos a empezar a ir estirándolo de a poco. ¿Ven cómo nos queda entonces de esta forma el mármol, que tiene un tono mucho más blanco y grisáceo, y ese negro queda como pequeñas incrustaciones? Vamos a estirar también teniendo en cuenta hacer por lo menos unos 2 centímetros más de largo, es decir, si antes habíamos estirado nosotros de 50 centímetros para cubrir nuestro pastel, por lo menos acá dejemos unos 2 o 3 centímetros más, teniendo en cuenta una altura aproximadamente de unos 15 centímetros nada más. El espesor va a ser de unos 4 milímetros. Necesitamos que tenga un poquito más de estructura porque esto va a abrazar todo nuestro pastel. Podemos ayudarnos incluso a pintar un poco más en algunas partes. Y con un pequeño pedacito de pasta simplemente lo vamos como esfumando. Una vez que ya lo tenemos, seguimos estirando. Una vez entonces que estiramos y ya tenemos todas las medidas deseadas, vamos a empezar a ir trabajando y cortando los excedentes. Primero, una línea bien recta por la parte de abajo. Siempre vayan asegurándose de que haya suficiente aceite o manteca vegetal en la base para que no se pegue. Y ahora vamos a ir dibujando la altura.
Yo quiero que si mi pastel tiene unos 18 centímetros de altura, no llegue hasta arriba de todo. Entonces voy a más o menos dibujar que me quede en unos, tengo la altura, 18 es la altura del pastel, por lo menos unos 14 centímetros es lo que voy a cortar. Entonces voy a bajar un poco más. Esta parte me ayudo a que se una con el fratacho. Vamos a medir que tenga el largo deseado. Tenemos unos 55, así que podemos recortar un poco más. Si 50 el ancho de mi pastel, que sobresalga. No, estamos bien con la medida. Entonces ahora lo que voy a empezar a trabajar simplemente es ir desgarrando un poco más los bordes. Si bien ya voy a mantener toda esta parte mucho más rugosa y más rústica que a mí me gusta, podemos incluso ir todavía jugando un poco más con esta parte. Entonces directamente con una esteca vamos rompiendo algunas partes como haciendo un pequeño desgarre. No en todos lados, en algunas partes simplemente. Podemos también incluso con la misma mano ir rompiendo, tomando pequeños pedacitos. Y esto ahora yo lo voy a dejar que se horee por lo menos por unos 10 minutos hasta que la pasta de goma también haga su efecto. Y luego directamente continuamos ya con el montaje de esta pieza sobre nuestro pastel. Una vez que nuestro fondant ya se orió el tiempo necesario, vamos a pegarlo ya sobre nuestro pastel. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos poner pegamento de este lado porque nos quedaría inverso. Así que lo tenemos que dar vuelta para poder pegarlo en el pastel. Para esto voy a trabajar entonces con acetato. Voy a tomar 2 medidas de acetato que tengan el mismo tamaño de mi mármol y me voy a ayudar con una espátula para poder desprenderlo por toda la parte de abajo. Simplemente voy a levantar con cuidado, voy pasando y si veo que se pega, simplemente levanto un poco y entonces ahí ya tenemos listo y bien despegado. Con cuidado voy a tratar de introducir el acetato por la parte de abajo, levantando si es necesario en algunas partes. Y ahora con el otro acetato por la parte de arriba simplemente me ayudo para poder dar vuelta. Una vez que ya lo tenemos dado vuelta, simplemente voy a acomodar el panel en el borde del acetato. Y ahora sí voy a poner pegamento por la parte de atrás. Como ven, no estoy llegando hasta la parte de arriba de todo porque esto lo voy a dejar que se caiga como que se está abriendo. Entonces solamente coloco hasta una tercera, cuarta parte más o menos. Una vez que ya lo tenemos listo, esto lo podemos mover. Voy a traer el pastel. Y con mucho cuidado lo voy a levantar. Y voy a comenzar a abrazarlo. Abrimos donde nosotros queremos, nos ayudamos con la parte de abajo y que esto se vaya abriendo de a poquito.
Podemos cortar algunas partes si nos quedan muy grandes. Y acá vamos jugando un poco con nuestro diseño, ¿sí? Donde queremos nosotros que se abra un poco más, simplemente rompemos un poquito más y vamos abriendo. Como tiene pasta de goma, esto se va a sostener, no se va a caer. Ahí me ayudo. Pego muy bien todas las partes. De esta forma ya tenemos entonces adherido todo nuestro mármol. Lo que vamos a hacer es dejar simplemente unos 10 minutos más que la pasta de goma vaya haciendo su efecto y luego continuamos con los detalles en dorado.